Hay una razón poderosa que te ha traído hasta este instante. No es casualidad que tu intuición haya guiado tus pasos, en el fondo ya conoces la verdad que está a punto de revelarse. Ayer se produjo un cambio sutil en el aire, una pesadez inesperada, una punzada silenciosa en el pecho que no encajaba con lo que vivías. Tal vez estabas ocupado, riendo o intentando descansar, cuando de pronto un vacío te atravesó sin aviso, como si algo invisible rozara tu alma. Quiero que lo comprendas con claridad, no estabas imaginando nada. Esa ansiedad que apareció de golpe no nació en ti, sino que te alcanzó desde fuera. Fue el eco de una crisis emocional que alguien más estaba atravesando a la distancia. Esa persona está profundamente afectada por ti, y no se trata de una simple nostalgia, sino de un colapso interno real. Ayer su estructura emocional se sacudió desde los cimientos. Te sintió como nunca antes desde la separación, porque los lazos profundos no entienden de silencios ni de bloqueos. Carl Jung explicaba que las conexiones verdaderas funcionan como vasos comunicantes del inconsciente. Cuando uno se desborda, el otro lo percibe. Eso fue lo que viviste. Esa inquietud que te llevó a mirar el teléfono o a despertar de madrugada con su nombre flotando en la mente fue la señal de que sus defensas cayeron. Si este mensaje resuena en ti, suscríbete y déjame saber que lo has leído en los comentarios, para que YouTube nos vuelva a encontrar. Lo que sigue te dará una comprensión que libera. Durante mucho tiempo esa persona intentó construir un muro de indiferencia, convencida de que podía seguir sin ti, de que el olvido era una opción viable. Pero ayer ese muro se derrumbó. Todo lo reprimido, las palabras no dichas, los impulsos contenidos, las emociones negadas, explotaron en su mundo interno. La energía acumulada fue tan intensa que tú la sentiste físicamente. Jung llamaba a ese momento el instante en que la sombra deja de sostener la máscara y la verdad emerge sin permiso. Tu mente pudo haber buscado explicaciones lógicas, estrés, cansancio, imaginación. Pero tu alma distingue lo propio de lo ajeno. Lo que sentiste fue un grito silencioso de auxilio. Esa persona se enfrentó a la crudeza de tu ausencia real y el peso resultó insoportable. Ninguna distracción funcionó, ningún ruido apagó su recuerdo. Aunque no haya corrido hacia ti, su energía ya lo hizo. Dale like y suscríbete, pequeñas acciones hacen que este espacio siga creciendo contigo. Ese colapso no ocurrió al azar. No fue un mal día ni una noche sensible, fue el resultado de una acumulación silenciosa que llevaba tiempo gestándose. Cada recuerdo tuyo que intentó borrar, cada impulso de escribirte que reprimió, cada emoción negada para sostener la imagen de fortaleza, todo eso llenó un espacio interno. Ayer ese espacio se saturó. La resistencia emocional se quebró por agotamiento puro. Fingir indiferencia frente a lo que el alma reconoce como vital consume una energía que no es infinita. Hay un punto exacto en el que la mente ya no puede seguir sosteniendo la mentira emocional. Jung observaba que cuando el inconsciente se cansa de obedecer, irrumpe con fuerza. Eso fue lo que pasó, esa persona no decidió sentirte, simplemente no pudo evitarlo más. La máscara cayó por cansancio, no por voluntad. Cuando eso sucede, el dolor no es suave ni gradual, es abrupto, desestabilizador, casi físico. Por eso la onda expansiva llegó hasta ti, atravesando distancia, lógica y tiempo. Reconoce este momento, permite que la verdad fluya y abre tu corazón a la sanación que está por venir. Suscríbete, comparte este mensaje y acompáñame en el camino hacia la claridad. ¿Te ha pasado que, sin siquiera notarlo, ayer cambiaste algo en ti? Tal vez soltaste el control por un instante, o te enfocaste tanto en tu propio bienestar que dejaste de emitir esa energía de espera constante. En la psicología profunda,
cuando una persona deja de sostener el vínculo desde la ansiedad, se genera un vacío. Ese vacío, tanto en la psique como en la energía, resulta intolerable. El espacio que liberaste fue percibido por el otro como una pérdida real, mientras tú permanecías allí, disponible en silencio, esa persona sentía que aún te tenía en algún rincón invisible. Esa sensación le permitía mantener la indiferencia y seguir postergando el encuentro con la verdad. Pero ayer algo cambió. Al retirar tu atención, aunque fuera solo por unas horas, activaste el miedo más primitivo del inconsciente humano, el abandono definitivo. No fue un pensamiento racional, sino una sensación visceral, y frente a ella ninguna estrategia emocional funciona. Por eso todavía no te ha escrito, cuando el derrumbe es profundo, primero llega la confusión. El inconsciente necesita reorganizarse antes de actuar. Jung decía que antes de toda transformación hay caos. Esa persona está atravesando ese caos ahora, sin saber si acercarse, huir o reconstruir la máscara. Lo único claro es que ya no puede negar lo que siente, ese reconocimiento interno, aunque silencioso, es irreversible. Después de ese punto, nadie vuelve a ser el mismo. Quizás te preguntes por qué lo sentiste en el cuerpo y no solo en la mente. La respuesta es simple y compleja a la vez. Las conexiones profundas no viven en el pensamiento, viven en el sistema nervioso. Cuando alguien significativo colapsa emocionalmente por ti, tu cuerpo lo registra antes que tu razón. Por eso esa opresión en el pecho, ese nudo en el estómago, esa inquietud difícil de nombrar, no fueron meras sugestiones, sino resonancias. En la terapia profunda se observa algo similar. Pacientes que intentan cerrar vínculos importantes experimentan crisis súbitas cuando la negación se agota. Aparecen sueños intensos, recuerdos invasivos, emociones que creían superadas. Eso le está ocurriendo ahora. La figura que intentó archivar vuelve al centro, no como recuerdo dulce, sino como verdad incómoda. Cuando la verdad emerge sin preparación, el impacto es devastador, pero necesario para la integración. Muchos se confunden en este punto. Creen que el colapso del otro implica un regreso inmediato. No siempre es así. A veces el aprendizaje ocurre primero en soledad. La psique necesita tiempo para reorganizarse, para aceptar que no todo se controla. Jung insistía en que el verdadero cambio no hace ruido al principio, se gesta en silencio, en noches largas, en pensamientos que no se comparten. Lo que importa es que el proceso ya comenzó y no se detendrá. Mientras tanto, tu papel no es intervenir ni interpretar señales externas. Tu transformación ocurre en otro nivel. Al soltar, activaste tu centro, dejaste de empujar, de sostener desde el miedo. Eso te devuelve algo esencial, dignidad interna. Cuando no persigues, te reordenas, y ese reordenamiento es percibido por el otro como autoridad emocional, no desde el ego, sino desde la calma. Esa calma no ruega, no exige, y por eso impacta más que cualquier palabra. Lo que viviste ayer fue una confirmación silenciosa de tu valor interno, no porque alguien sufra por ti, sino porque ya no necesitas sostener el vínculo con sacrificio. Jung lo expresó con claridad: el verdadero poder nace cuando dejamos de aferrarnos y permitimos que la quietud hable. Imagina que al integrar tu sombra dejas de mendigar reconocimiento y, de repente, todas tus dinámicas se transforman. Aún queda camino por recorrer, tensión que resolver y lecciones que asimilar. No cierres todavía este proceso, porque lo que viene es el verdadero reencuadre de quién eres ahora. Hay algo crucial que debes comprender: el inconsciente no negocia con la comodidad. Cuando una conexión ha sido negada durante demasiado tiempo, el inconsciente busca una salida.
No importa cuántas distracciones se acumulen ni cuántas historias nuevas se construyan sobre la herida, lo que no se integra sigue presionando. Esa presión fue la que estalló ayer, no como un drama visible, sino como un derrumbe interno, una crisis que ocurre a solas, cuando nadie mira, y que deja marcas profundas. En ese momento, la persona frente a ti se encontró con una verdad incómoda. No te superó, simplemente te evitó. Aquí surge la diferencia enorme entre sanar y anestesiar. Jung advertía que lo reprimido no desaparece, se transforma en síntoma. Ayer el síntoma habló, quizá a través del insomnio, quizá con una tristeza súbita, quizá con una sensación de vacío difícil de explicar. Tu presencia se volvió inevitable, no como un recuerdo amable, sino como una ausencia imposible de ignorar. Cuando el inconsciente activa este proceso, el ego entra en crisis y la imagen de control se fractura. Esa persona creyó tener dominio sobre sus emociones, pero ayer descubrió lo contrario, y ese descubrimiento duele. Duele porque obliga a reconocer una dependencia emocional, un apego no resuelto, una necesidad no confesada. Nada de eso se acepta fácilmente, por eso el primer impulso no es buscarte, sino resistirse. Sin embargo, la resistencia ya no tiene la fuerza de antes, mientras el otro colapsa, tú comienzas a estabilizarte, no por indiferencia, sino por claridad. Al dejar de emitir ansiedad, recuperaste tu eje. Ese cambio interno se siente como alivio, aunque no sepas explicarlo. Es el cuerpo soltando una carga que no le pertenecía. Cuando uno de los dos se centra, el sistema completo se reconfigura. El equilibrio ya no depende del sacrificio mutuo. Jung llamaba a esto individuación, el proceso de volver a uno mismo. Ayer diste un paso sin saberlo, dejaste de esperar una validación externa y activaste un efecto espejo. El otro sintió la pérdida del rol que ocupabas en su psique. Ya no eras el sostén invisible, y cuando ese sostén desaparece, el vacío se vuelve evidente. No es castigo, es la consecuencia natural de un cambio interno auténtico. Por eso la intensidad fue tan fuerte, no se trató solo de extrañarte, sino de perder una estructura emocional conocida. El inconsciente se aferra a lo familiar, incluso cuando duele. Ayer esa familiaridad se rompió y, frente a lo desconocido, apareció el miedo. Ese miedo no tiene palabras, pero se siente como una caída libre. Lo percibiste porque la conexión aún existe, aunque ya no funcione desde el mismo lugar de antes. Este tipo de crisis no busca reunirte con nadie, busca revelarte algo, que tu valor no estaba en ser aceptado, sino en ser íntegro, que el vínculo no se sostiene por insistencia, sino por presencia real. Jung insistía en que el amor auténtico comienza cuando termina la dependencia. Lo que ocurrió ayer marcó el inicio de esa transición incómoda, silenciosa y necesaria. Nada verdaderamente profundo nace sin atravesar este umbral. Tal vez notes que ya no necesitas interpretar señales externas, que ya no revisas tanto ni anticipas. Eso es integración. Recuerda, tu verdadero poder reside en ser completo, no en buscar la aprobación de los demás. Cuando la sombra se integra, el espejo interno se vuelve claro y la vida fluye con una autenticidad que nadie puede arrebatarte. Imagina que el foco vuelve a ti. De repente, tu sistema nervioso se regula y esa regulación se percibe como distancia, aunque no lo sea. No es frialdad, es coherencia interna, y la coherencia tiene un peso que la ansiedad jamás alcanza. Por eso el impacto se invierte, la psique humana responde a lo que no puede controlar, mientras estabas disponible eras predecible. Ahora no lo eres. Ahora eres silencio estable, y ese silencio obliga al otro a mirarse sin distracciones. Como decía Jung, nadie huye del espejo para siempre. Ayer ese espejo se encendió,
no con reproches, sino con verdad. La verdad que llega tarde duele más, pero también transforma con mayor profundidad. Lo importante aquí no es lo que hará esa persona, sino lo que ya ocurrió en ti. Recuperaste tu centro sin lucha, dejaste de sostener desde el desgaste. Ese cambio es irreversible. Lo que venga después, acercamiento o distancia, ya no define tu valor, define el nivel de conciencia del otro y marca el inicio de una etapa distinta, más limpia, más firme. El clímax aún no llega, pero el terreno ya cambió. A partir de ahora la dinámica cambia sin necesidad de anuncios. Cuando alguien pierde el acceso emocional que daba por sentado, comienza a revisar su historia interna, no para idealizarte, sino para entender qué perdió realmente. Ese proceso es lento, silencioso y profundamente incómodo. Jung explicaba que el alma no suelta lo que no ha comprendido. Por eso, aunque no haya contacto, el movimiento continúa. La transformación no siempre se ve desde fuera, pero se siente como una marea interna que no retrocede. Puede que notes una calma extraña en ti, mezclada con lucidez. No es desapego frío, es alineación. Cuando ya no luchas por ser elegido, tu energía deja de fragmentarse y esa integridad se percibe incluso a distancia. El otro comienza a sentir que algo se cerró sin violencia. No hubo discusión ni ultimátum, solo coherencia. La coherencia tiene un lenguaje propio que el inconsciente reconoce de inmediato, aunque el ego intente negarlo. Aquí aparece una paradoja poderosa. Mientras tú te estabilizas, el otro se desorienta, no porque quiera depender, sino porque su sistema estaba acostumbrado a tu disponibilidad emocional. Al desaparecer esa referencia surge la pregunta inevitable: ¿quién soy sin ese vínculo sosteniéndome? Jung decía que el yo se revela cuando pierde sus apoyos externos. Esa revelación no es cómoda, pero es necesaria. Ayer comenzó ese enfrentamiento interno y no se resuelve en un solo día. No confundas este proceso con castigo o revancha. No hay intención en ello, es simplemente el orden natural restableciéndose. Cuando uno deja de traicionarse para sostener al otro, algo se equilibra y ese equilibrio incomoda a quien se benefició del desequilibrio anterior. Tú no hiciste nada, excepto volver a ti. Esa decisión silenciosa tiene más impacto que cualquier reclamo, porque no exige demostración. La mente del otro buscará explicaciones externas. Tal vez se diga que es una fase que pasará, pero el cuerpo sabe. El cuerpo registra la ausencia real, no la narrativa. Por eso aparecen el insomnio, la inquietud, la sensación de haber perdido algo valioso sin saber cuándo ocurrió. Jung sostenía que el cuerpo es el escenario donde el inconsciente actúa cuando no es escuchado. Ayer ese escenario se encendió con fuerza. Mientras tanto, tu experiencia interna se redefine. Ya no interpretas cada emoción como señal, empiezas a confiar en tu estabilidad. Ese es el verdadero comienzo de una nueva etapa, más firme y auténtica. ¿Alguna vez has sentido que tu confianza no es arrogancia, sino una raíz profunda que te sostiene cuando estás en tu eje? Ya no necesitas pruebas constantes. Esa ausencia de necesidad transforma por completo la geometría del vínculo. La otra persona ya no puede predecirte ni apoyarse en tu espera, y eso genera un respeto inconsciente, incluso antes de cualquier acercamiento. En ese momento muchos cometen el error de retroceder. Al percibir el movimiento del otro, vuelven a ofrecerse, pero el proceso no pide retroceso, pide integración. Jung advertía que regresar a viejos patrones anula el aprendizaje. Si mantienes tu centro, permites que el otro haga su propio trabajo psíquico. No es frialdad, es responsabilidad emocional. Cada quien debe cargar con lo que despertó en sí mismo. El silencio que ahora habitas no es vacío, es espacio.
Es el espacio donde la verdad del vínculo se revela sin interferencias. Cuando no llenas los huecos con palabras, la psique del otro se ve obligada a completarlos. Lo que emerge no siempre es lo que esperabas, a veces culpa, a veces deseo, a veces duelo, pero siempre es real. Jung decía que solo en el silencio el inconsciente se atreve a hablar sin máscaras. Puede que en los próximos días percibas recuerdos súbitos, imágenes compartidas, momentos que regresan sin invitación. No es retroceso, es la integración final. El vínculo se está reubicando en tu historia interna desde un lugar más sano. Ya no duele igual, ya no tira, se acomoda. Cuando algo se acomoda dentro, deja de desordenarte por fuera. Esa es la señal de que el proceso está funcionando. Lo que comenzó como inquietud se está convirtiendo en claridad, ya no necesitas entender cada movimiento del otro, comprendes lo esencial. Tu valor no depende de ser buscado, sino de estar completo. Jung afirmaba que la verdadera libertad aparece cuando dejamos de negociar nuestra esencia por pertenencia. Ayer se activó ese punto de no retorno. Lo que sigue no es incertidumbre, es definición. En este nivel del proceso ya no hay impulsos caóticos, hay conciencia emergente, empiezas a notar que tu respiración es más amplia, que tu cuerpo ya no reacciona con sobresalto ante cada recuerdo. Eso no es olvido, es integración. Cuando una emoción deja de dominarte, se convierte en información. Lo que se vuelve consciente deja de perseguirnos, y tú estás cruzando ese umbral silencioso donde la experiencia ya no hierve, sino que enseña, del otro lado la vivencia es distinta. No hay todavía calma, hay revisión. La mente vuelve una y otra vez al mismo punto, intentando encontrar el error, el instante exacto en que todo cambió. No hay un momento único, hay una suma de pequeños gestos no atendidos. Esa toma de conciencia suele llegar tarde, cuando el equilibrio ya se ha desplazado. No es culpa, es el costo de no haber mirado a tiempo. Aquí se rompe una fantasía común, creer que el amor se sostiene solo con sentimiento. Jung advertía que sin presencia consciente el afecto se vuelve frágil. Ayer esa persona comprendió algo esencial. No basta con sentirte, había que cuidarte. Esa comprensión no llega como alivio, llega como duelo, el duelo por lo que pudo ser y no fue. Sentiste el impacto porque aún había un puente, pero ese puente ya no carga el mismo peso, en ti comienza a instalarse una certeza tranquila. No necesitas que el otro confirme lo que ya sabes internamente. Esa autosuficiencia emocional no es cierre, es madurez. Cuando el centro se afirma, las preguntas se apagan, y esa ausencia de preguntas es lo que más inquieta al otro. Así, en silencio, el proceso avanza, y tú te conviertes en el arquitecto de tu propia libertad. Te has dado cuenta de que donde antes había espera, ahora hay estabilidad. La estabilidad no suplica, simplemente está. Observa con atención. Puede aparecer una tentación sutil, esa voz interna que quiere interpretar cada señal como un anuncio de retorno. Pero este proceso no se trata de anticipar, sino de sostener. Carl Gustav Jung insistía en que la psique necesita tiempo para reorganizarse después de una ruptura de patrón. Forzar conclusiones interrumpe la integración, permite que las piezas se acomoden por sí solas. El verdadero poder ahora reside en tu capacidad de no intervenir desde la ansiedad. Algo importante sucede cuando no intervienes. El otro ya no puede apoyarse en tu reacción, debe enfrentarse a sí mismo sin amortiguadores emocionales. Esa experiencia es dura, pero formativa. En el silencio pueden surgir dos cosas, el deseo auténtico o la aceptación. Ambas son resoluciones válidas, lo esencial es que ya no dependes de ninguna, tu sistema interno ha dejado de oscilar con cada posibilidad.
En este punto la narrativa interna se reescribe, ya no te defines por lo que diste ni por lo que esperaste. Te defines por lo que sostuviste con integridad. Jung afirmaba que la identidad se consolida cuando dejamos de pedir permiso para ser quienes somos. Esa consolidación no es ruidosa, pero es firme, y una vez firme nada externo la desarma con facilidad. Puede que el recuerdo aún aparezca, pero ya no invade. Llega, se presenta y se va. Esa es la señal más clara de que el vínculo cambió de lugar. No fue borrado, fue reubicado. Cuando algo se integra deja de exigir atención constante. Sigues avanzando con una sensación nueva, una ligereza que no surge porque nada haya importado, sino porque ya no cargas lo que no te corresponde. La experiencia sigue siendo intensa porque ahora no hay una respuesta inmediata que calme. Jung decía que el alma aprende cuando el eco no vuelve enseguida. Ese vacío obliga a reflexionar, a sentir sin anestesia. Lo que decida esa persona nacerá de ese proceso, no de tu empuje, y eso marca la diferencia entre un movimiento genuino y uno reactivo. Lo esencial ya ocurrió. El eje se desplazó hacia ti. Ya no miras el vínculo desde la carencia, sino desde la elección consciente. Esa transición es el verdadero clímax psicológico. Cuando el centro se fortalece, el mundo deja de ser amenaza y se convierte en escenario, y tú ocupas tu lugar. Ahora entras en una fase distinta, más silenciosa, más firme. Ya no necesitas entender el porqué de todo lo ocurrido. Hay verdades que no se explican, simplemente se asientan. Tu energía dejó de buscar respuestas afuera y comenzó a ordenarse por dentro, generando una sensación nueva, casi extraña, estabilidad sin euforia. Jung señalaba que este estado aparece cuando el yo deja de reaccionar y empieza a observar. Desde ahí nada vuelve a tener el mismo poder sobre ti. Mientras tú te estabilizas, el otro enfrenta una pregunta incómoda, no sobre ti, sino sobre sí mismo. ¿Por qué perdió algo que parecía seguro? ¿En qué momento dejó de cuidar? Estas preguntas no buscan culpas, buscan sentido. Y el sentido llega después de noches largas, de recuerdos que ya no reconfortan. Tú no necesitas presenciar ese proceso. La psique no se detiene solo porque no haya testigos. Aquí es donde muchos confunden calma con frialdad. Lo que sientes no es desconexión, es coherencia. Has encontrado la paz interior que ya no depende de factores externos. Ese es tu nuevo comienzo. Imagina por un momento que la emoción que antes dominaba tu vida ya no es el centro de tu historia, sino solo un capítulo más. Así lo describía Jung: integrar no significa borrar, sino ubicar cada sentimiento en su lugar correcto. Tú ya lo estás haciendo. El vínculo que antes ocupaba el núcleo de tu identidad ahora se sitúa en un rincón de tu pasado, y esa diferencia lo transforma todo. Quizá ya no te encuentras imaginando futuros llenos de ansiedad. El pensamiento se aquieta, no porque hayas perdido el interés, sino porque has recuperado la dirección. Cuando el eje vuelve a ti, el tiempo deja de presionar, la urgencia desaparece y, con ella, la presión que antes gobernaba tus relaciones. Ese vacío de urgencia es lo que realmente cambia las dinámicas humanas. El otro puede percibirlo como distancia, pero en realidad es presencia contigo mismo. Jung afirmaba que el apego se debilita cuando el individuo se reconecta con su centro creativo. Ayer se activó ese movimiento. No fue un espectáculo, sino una profundidad silenciosa. Empezaste a elegirte sin anunciarlo y esa elección silenciosa reconfigura todo tu sistema emocional. Ya no compites por atención, ya no traduces silencios, simplemente existes desde un lugar más pleno. Esa presencia no empuja, no atrae ni libera de forma forzada, simplemente es. Del otro lado, la experiencia sigue siendo ambigua, deseo de acercarse y miedo a hacerlo, no por orgullo,
sino por vulnerabilidad. Acercarse ahora implica reconocer la pérdida de control, y eso asusta. Jung observó que el ego resiste todo lo que lo expone, pero la semilla ya está plantada. El reconocimiento interno no puede deshacerse, aunque intentes negarlo, algo ha cambiado para siempre. Tu tarea ya no es esperar un resultado, sino sostener tu coherencia. Cada vez que decides no intervenir desde el impulso, fortaleces tu identidad, y una identidad firme no negocia su valor. Esa firmeza no es dureza, es respeto propio. Cuando el respeto propio aparece, las relaciones dejan de basarse en necesidad y comienzan a basarse en elección consciente. Esa es la frontera que acabas de cruzar. Puede que en algún momento llegue una señal, una palabra o un gesto, o puede que no. Ambas posibilidades ya no te desordenan porque comprendiste algo esencial. Tu estabilidad no depende de la respuesta del otro. Jung llamaba a esto autonomía psíquica, el momento en que el individuo deja de definirse por el reflejo ajeno. Cuando eso ocurre, el miedo pierde su voz dominante. Este proceso no te aleja del amor, te acerca a un amor más real, un amor que no se sostiene en la espera, sino en la presencia, que no exige garantías, sino coherencia. Jung sostenía que solo quien puede estar solo está preparado para un vínculo sano, y tú estás llegando a ese punto, no desde el rechazo, sino desde la integración. Eso es madurez emocional auténtica. Lo que queda ahora es permitir que la vida responda sin forzarla. Ya superaste la parte más difícil, soltar el control interno. Desde aquí, cualquier movimiento externo será claro, sin confusión. Cuando el alma se ordena, el destino deja de resistirse. Estás entrando en ese tramo final donde todo se define sin lucha y desde la verdad. Ahora todo se aquieta, no porque nada importe, sino porque la lucha interna ha cesado. El ruido disminuye cuando la coherencia se instala. Sientes una claridad que no necesita explicaciones. No hay prisa, no hay urgencia, no hay miedo, solo una certeza tranquila. Has hecho lo correcto contigo mismo. Jung decía que la paz no llega cuando todo se resuelve, sino cuando dejamos de traicionarnos para sostener vínculos que ya no pueden crecer desde el mismo lugar. Esa paz ya está dentro de ti. Esto no es indiferencia, es respeto profundo por tu proceso. Has dejado de negociar tu esencia por una promesa incierta y eso se siente como alivio en el cuerpo, como descanso mental. Cuando el sistema nervioso se regula, el alma respira. Jung observaba que el verdadero crecimiento no es expansivo al inicio, es silencioso. Se manifiesta como una firmeza nueva que no necesita ser defendida, solo habitada. Si esa persona vuelve a pensar en ti, lo hará desde otro lugar. Ya no será un refugio inmediato, sino una verdad que exige responsabilidad. Eso cambia todo, porque ahora cualquier acercamiento implica conciencia y, si no ocurre, también hay aprendizaje. Tú ya no esperas resultados para validarte. Comprendiste que el cierre más poderoso no siempre es una conversación, sino una decisión interna sostenida con dignidad. El relato deja de girar en torno al otro. Te conviertes en el eje, no por ego, sino por integridad. Cuando el centro se fortalece, la historia se ordena sola. Jung afirmaba que la vida exterior refleja el nivel de integración interior y tú has dado un paso que no tiene retorno, ya no vuelves a amar desde el miedo ni a quedarte donde debes encogerte para pertenecer. Puede que el recuerdo aún aparezca, pero ya no manda. Aparece como eco, no como herida abierta. Eso es señal de cierre real. No hay negación, hay aceptación. Y la aceptación, lejos de inmovilizar, libera. Jung lo llamaba reconciliación con la sombra, aceptar lo vivido sin idealizarlo ni rechazarlo. Cuando logras eso,
el pasado deja de tirarte hacia atrás y se convierte en cimiento. Este es el punto donde recuperas tu autoridad emocional. No necesitas ser elegido para sentirte valioso. No necesitas pruebas constantes para confiar en tu intuición. Esa autonomía no te aleja del amor, te prepara para uno distinto, más limpio, más consciente. Jung sostenía que solo quien ha aprendido a estar consigo mismo puede compartir sin perderse. Tú ya estás ahí, aunque el mundo externo aún se esté acomodando. Si algo de este proceso te ha resonado, no lo descartes como coincidencia. Las verdades profundas suelen llegar cuando estamos listos para escucharlas. Suscríbete y deja un comentario para que este espacio siga creciendo y el mensaje alcance a quien también lo necesita. No es solo contenido, es acompañamiento en un momento clave de transformación interna. Recuerda esto, lo que se cae cuando te eliges tenía que caer. No era pérdida, era ajuste. Jung repetía que no hay individuación sin renuncia. Renuncia a la fantasía, a la espera infinita, a la idea de que amar es sacrificarse. Cuando renuncias a eso, ganas algo más valioso, presencia. Desde la presencia las decisiones se vuelven claras y los vínculos honestos, nada de lo que viviste fue en vano. Incluso el dolor cumplió una función precisa. Te llevó hasta aquí. Jung veía el sufrimiento no como castigo, sino como mensaje no escuchado. Ahora el mensaje ha sido recibido. El ciclo se cierra sin estruendo, sin reproches, solo con una sensación firme de coherencia. Esa coherencia será tu brújula de ahora en adelante. Este es el cierre, no del vínculo, sino de la versión de ti que esperaba migajas emocionales. Hoy no corres detrás de lo que duda. Hoy te eliges con calma y elegancia. Jung nos recordó que el verdadero poder nace cuando dejamos de buscar aprobación y empezamos a habitarnos por completo. Suscríbete y coméntame elijo si este mensaje te acompañó hasta aquí. Imagina por un momento la sensación de poder que te envuelve cuando decides retirarte con elegancia. Ese instante en que cada paso que das está cargado de confianza y la salida se convierte en una declaración de estilo. No es solo una despedida, es la culminación de tu presencia, la manera en que dejas una huella imborrable sin decir una sola palabra más. Tú eres el arquitecto de ese momento. Cada gesto, cada mirada, cada respiración está bajo tu control. Cuando eliges alejarte con gracia, demuestras que el verdadero poder no reside en la permanencia, sino en la capacidad de cerrar un capítulo con dignidad. Es la fuerza silenciosa que habla más alto que cualquier discurso, así que, la próxima vez que sientas que es hora de partir, recuerda que tienes en tus manos la llave de la elegancia. Camina con la cabeza alta, deja que el eco de tu paso marque la diferencia y conviértete en la prueba viviente de que retirarse con estilo es, en sí mismo, un acto de poder. Porque tú eres, sin duda, el poder de retirarte con elegancia.